es su palabra. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Queremos rogarte en esta noche, en el nombre de Jesucristo, que una vez más tú tengas a bien hablarnos a través de él. Señor, hemos venido en esta tarde con una gran necesidad de volver a escuchar tu voz a través de tu palabra. Y te ruego en el nombre de Jesucristo que tú satisfazcas nuestras almas, Señor, con el maná celestial que es la Escritura. Y mientras, Señor, tu palabra es proclamada, yo te ruego que tú la prosperes. Amén. Para todo lo que tú la has enviado. Ilumina nuestros corazones, Señor, para poder entender tu palabra. Señor, abre nuestros ojos para poder ver la gloria de Cristo en tu palabra. Amén. Señor, abre nuestros oídos en esta noche para poder oír tu voz a través de tu palabra. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, mira la vida de los hermanos que estamos aquí en esta noche. Tú conoces, Señor, nuestras circunstancias. Tú conoces, Señor, Padre Celestial, nuestros problemas, nuestras preocupaciones. Padre, pero yo te ruego en el nombre de Jesús que tú tengas a bien, Señor, preparar nuestros corazones para recibir tu palabra, de manera que podamos aplicarla, Señor, en cada una de nuestras circunstancias. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Mira a los hermanos que no pueden llegar. Señor, yo te ruego que a ellos también, tu gracia, en ellos, Señor, sobreabunde. Amén. Yo te pido, Señor, que tú te glorifiques en sus circunstancias también. Amén. Y que tú uses, Señor, sus circunstancias. Tú uses la razón por la cual ellos no pudieron llegar hoy, para acercarlos más a ti, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amados hermanos, hoy, por la gracia del Señor, vamos a continuar con el capítulo 20 de nuestra confesión de fe. ¿Cuántos de ustedes recuerdan de qué trata el capítulo 20 de la confesión de fe? Está relacionado, pero no, hay un tema específico. ¿No? ¿No? Se los voy a ayudar. ¿El hermano levantó la mano? ¿Me pareció? ¿No? Ok. El capítulo 20, hermano, trata del Evangelio y el alcance de su gracia. Ahora, este capítulo, hermano, lo vimos el domingo pasado. Lo comenzamos el domingo pasado. Y lo que estuvimos viendo, hermano, en este estudio fue, el domingo pasado lo que vimos fue que a raíz de la caída del hombre, a Dios le agradó dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los escogidos. ¿Se acuerdan que vimos eso el domingo pasado? Y no sé cuántos de ustedes recordarán que la confesión comienza este capítulo diciendo algo así, se lo voy a parafrasear, diciendo que
a raíz de la caída, como el pacto de obras se hizo inútil para salvar, creo que es así como dice, a Dios le agradó dar la promesa del Padre. ¿Sí se recuerdan que vimos eso? Y mencionábamos que por la razón por la cual la confesión dice que el pacto de gracias, el pacto de obras se hizo inútil. ¿Sí recuerdan que hablamos de eso? Y la razón por la cual el pacto de obras se hizo inútil, ¿por qué fue? Por la caída. Por la caída del hombre. Porque una vez que rompimos, que el hombre se rebeló contra Dios, rompió el pacto de obras, entonces el pecado entró al mundo, y con el pecado la muerte, y el hombre, hermano, se inhabilitó para poder obedecer a Dios, ¿verdad? Por sí mismo. Ahora, vimos esto, ¿verdad? Por eso que vimos que Dios le dio la promesa, y esta promesa la encontramos ¿dónde? Lo vimos también el domingo pasado. ¿Dónde encontramos la promesa de Cristo? La por primera vez en la Biblia. Génesis 3.15. Génesis 3.15. Amados hermanos, toda la Biblia, desde Génesis y hasta Apocalipsis, es acerca de Cristo y la obra de redención. Es acerca de la gloria de Dios en la salvación de los hombres. Y en toda la Escritura nosotros vemos a Cristo de una u otra manera. Hay pasajes en las Escrituras, en la Biblia, que explícitamente hablan de Cristo, ¿verdad? Hay otros pasajes en la Escritura que hablan de Cristo implícitamente. Por ejemplo, en el sentido de todo el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento, los sacrificios, eran sombra de Cristo. Y esto lo sabemos porque la misma Biblia lo dice, que todo, en el libro de la carta a los Hebreos, dice que todo el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, era sombra de lo que había de venir. Pero hay otros pasajes de la Escritura que nos preparan para recibir el Evangelio. Y esos pasajes de la Escritura son aquellos pasajes en los que explícitamente vemos reflejado la condición del hombre. Y pasajes, hermanos, como por ejemplo la Torre de Babel. Hay muchos pasajes en la Escritura que nos preparan para recibir el Evangelio, porque son pasajes que nos dejan, que si lo leemos así simplemente nos dejan con esta expresión. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Y en ese sentido, esos pasajes nos revelan a Cristo, porque toda la Biblia, y es por eso que nosotros decimos que toda la Biblia habla de Cristo. Pero es importante hacer esta distinción. Toda la Biblia habla de Cristo porque hay pasajes que hablan de Cristo ¿cómo? Explícitamente. Hay otros pasajes que hablan de Cristo implícitamente en sombras y tipos, como el sistema sacerdotal, los sacerdotes, todos y todo lo que son tipos y sombras en el Antiguo Testamento. Y hay otros pasajes, hermanos, que nos preparan para recibir el Evangelio, para recibir y entender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De todos estos pasajes, hermanos, en mi consideración, uno de los pasajes más gloriosos en el cual nosotros podemos encontrar el Evangelio es precisamente Génesis 3.15. Y les voy a decir por qué. Porque en Génesis 3.15 nosotros vemos la fusión del juicio de Dios y la misericordia y la gracia de Dios juntos. Porque en Génesis 3 nosotros vemos ¿qué cosa? El juicio de Dios sobre el hombre, ¿por qué? Por su rebelión. Pero ahí vemos también la gracia de Dios prometiendo, hermano, un Salvador, la simiente de la mujer, que heriría la simiente de la serpiente en la cabeza para siempre. Amén, hermano. Amén. Por eso en Génesis 3.15, hermano, en entender es uno de los pasajes más extraordinarios, más gloriosos, hermano, en el cual podemos ver con más gloria, por decirlo de alguna manera, la naturaleza del Evangelio. Ahora bien, vimos también el domingo pasado que también, hermano, a Dios le agradó engendrar en ellos. ¿Quiénes son ellos? Los escogidos, la fe y el arrepentimiento. Es por eso que Efesios capítulo 2, Pablo enfatiza, dice, por gracia habéis sido salvados. Hermano, una cosa, yo sé que usted lo sabe, pero yo se lo voy a repetir. La salvación
cuando la Biblia dice que la salvación es por gracia, no está diciendo solamente que que la salvación es algo que nosotros no merecemos. Eso está implícito, ¿verdad? Pero cuando la Biblia dice que la salvación es por gracia, está diciendo algo más que eso. Está diciendo que es por gracia porque para nosotros poder ser salvos necesitamos ¿qué cosa? Fe y ¿qué más? Y arrepentimiento. Y eso es algo que nosotros no podemos producir por nosotros mismos. Es algo que Dios nos da. Dios nos da la fe y Dios nos da el don, el regalo del arrepentimiento. De otra manera, nosotros no podemos ser salvos. Y por eso la confesión de fe dice que a Dios le agradó no solamente darnos la promesa de Cristo, el nacimiento de la mujer, como medio para llamar a los escogidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. Y una cosa muy importante que vimos el domingo pasado también, fue que siempre en la Biblia, y yo no me voy a cansar de repetir esto, porque como siempre ustedes, como yo les he dicho en otras ocasiones, ¿cuáles son las 3 reglas de aprendizaje? Repetir, repetir y repetir, para que usted se lo grabe. Siempre desde Génesis a Apocalipsis, el único medio de salvación siempre ha sido Jesucristo. No hay salvación en otro nombre que no sea el nombre de Jesucristo. La única diferencia entre los santos del Antiguo Testamento y los santos de la iglesia primitiva y los santos de hoy en día es que los santos del Antiguo Testamento, hermano, fueron salvos por la fe en la promesa de Cristo, la simiente de la mujer que iba a venir. Y eso obviamente el autor de los Hebreos, inspirado por Dios, nos dice, y un pasaje que es muy claro en esto, que Moisés eligió, ¿verdad?, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice, él prefirió los vituperios de ¿qué? De Cristo. Moisés fue salvo por la fe solamente en Cristo solamente, en esa promesa. Y los santos, o sea, la fe de los santos del Antiguo Testamento los llevó a mirar ¿a dónde? Al futuro. Los santos del Nuevo Testamento, su fe los llevó a mirar ¿a dónde? Al pasado, en un evento que ya pasó. Igual que nosotros, nuestra fe nos lleva a mirar ¿a dónde? Atrás, a la cruz. Nosotros somos salvos por la fe solamente en Cristo solamente, en ese Cristo que ya vino, murió, fue enterrado y resucitó y ascendió a los cielos y volverá de nuevo por la iglesia. Nuestra fe nos lleva a mirar al pasado y nos lleva a mirar al futuro. Amén, hermano. Ahora, vimos también, hermano, bueno, esas fueron básicamente las cosas que vimos en el domingo pasado. Y lo que vamos a hacer es que a partir de esta noche en adelante, hasta que terminemos este capítulo, vamos a dividir el capítulo, hermano, en tres puntos fundamentales. El primer punto que vamos a estar mirando es la necesidad de la revelación del Evangelio. Vamos a estar mirando también la soberanía de Dios en la revelación del Evangelio y vamos a ver la suficiencia de la revelación del Evangelio. Esta noche, hermano, vamos a enfocarnos en la necesidad de la revelación del Evangelio. ¿Por qué necesitamos, hermano, el Evangelio? Ahora bien, nuestra confesión dice, hermano, en el capítulo 20, en el párrafo 2, de esta manera. Esta promesa de Cristo y la salvación por medio de Él es revelada solamente por la palabra de Dios. Ni las obras de la creación, ni la providencia, con la luz de la naturaleza, revelan a Cristo, o la gracia que es por medio de Él, no en forma general, ni velada. Ahí velada tiene 2 D, pero como ustedes podrán entender, solamente es una D. ¿Y el problema de quién es? De la computadora. De la computadora. El problema de la computadora. Dice, o la gracia que es por medio de Él, no en forma general ni velada, como tampoco los hombres que no tengan una revelación de Él por la promesa del Evangelio, pueden obtener una fe salvadora o
arrepentimiento. Amados hermanos, quiero que vayamos despacito en este párrafo, porque hay cosas muy importantes que vamos a ir desmenuzando. Pero lo primero que quiero que notes es algo, ¿no? Este párrafo dice, esta promesa de Cristo, o sea, ¿cuál promesa de Cristo? La de Génesis 3:15, la simiente de la mujer, y la salvación por medio de él es revelada solamente por la palabra de Dios. O sea, la confesión comienza, este capítulo, hermano, poniendo este fundamento. Y el Evangelio y la salvación que es por el Evangelio solamente es revelada a los hombres a través de ¿qué? De la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice eso, hermano? La confesión está, hermano, dando por sentado la primacía de la predicación en la salvación de los pecadores. De la única manera, de la misma manera, yo creo que todos entendamos bien esto, de la misma manera que solamente hay salvación en Cristo, de la misma manera que el hombre solamente se puede apropiar de esa salvación por la fe, así también de esa misma manera, solamente por la predicación de la palabra de Dios es que Dios le ha placido salvar a los pecadores y traerlos de muerte a vida. No hay otro medio, hermano. O sea, y esto me pareció bien interesante, hermano, que como la confesión lo explica, y quería, hermano, enfatizarlo, porque esto lo hemos hablado otras veces en la iglesia, pero van a venir tiempos en que nosotros nos vamos a sentir tentados a hacer otras cosas. ¿Sí? Y cuando nosotros nos sentamos tentados a hacer otras cosas para ganar a los pecadores, lo único que tenemos que recordarnos que, amados hermanos, la promesa de Cristo, la salvación por medio de Él es revelada solamente por la predicación del Evangelio. Si nosotros queremos que los pecadores vengan de muerte a vida, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio, el mensaje que ya se nos ha sido encomendado. ¿Cuál es el Evangelio? La buena noticia de que Cristo murió, vivió una vida perfecta, murió, fue enterrado y al tercer día resucitó, hermano, y ascendió a los cielos, para que todo aquel que no se pierda mantenga vida eterna. Ese es el mensaje de la salvación, del Evangelio. Y es un mensaje que es simple, ¿verdad? Pero es poderoso. Amén. Dice Pablo, el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Ahora dice la confesión, esta promesa de Cristo y la salvación por medio de Él es revelada solamente por la palabra de Dios. Y ahora fíjate cómo dice, ni las obras de la creación, ni la providencia con la luz de la naturaleza revelan a Cristo, o la gracia que es por medio de Él, no en forma general ni velada, como tampoco los hombres que no tengan una revelación de Él por la promesa del Evangelio pueden obtener una fe salvadora o arrepentimiento. En estos dos párrafos, hermano, y es algo que a mí me fascina de este capítulo de la confesión. En el segundo párrafo, hablando y explicando, hermano, acerca de la necesidad de la revelación del Evangelio, hay tres doctrinas bíblicas que están implícitas en esos dos párrafos. Y yo quiero darte la oportunidad para ver si usted la ha podido descubrir. Mira el primer párrafo. Ahí. Por poquito se la digo. Esta promesa de Cristo y la salvación por medio de Él es revelada solamente por la palabra de Dios, ni las obras de la creación, ni la providencia con la luz de la naturaleza revelan a Cristo. ¿Qué doctrina hay ahí, hermano? Implícita. La doctrina de la revelación de Dios, ¿verdad? Y mira este pasaje, si lo pueden ver, hermano. Ok, mira la otra doctrina. O sea, para nosotros poder entender el Evangelio y el alcance de la gracia, tengo que entender, amados hermanos, estas doctrinas. Que es la doctrina de la revelación de Dios. Pero específicamente, aquí en este párrafo vemos la doctrina de la revelación general de Dios
Y vemos también la doctrina de ¿qué? De la revelación especial. De la revelación especial de Dios, que son dos doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y en este último párrafo, ¿qué doctrina usted ve implícita ahí? Sí y no, hay otra que está mucho más latente. Habla de las gracias, obviamente, pero hay otra doctrina que es importante que está ahí también. La promesa, por ahí hay otra. Mira. ¿Cómo? La doctrina de la fe salvadora, otra doctrina que está ahí también, el arrepentimiento, por ahí. Hay una doctrina que tiene que ver específicamente con el Evangelio y la gracia y el alcance de la gracia. Vimos la revelación general, la revelación especial. Ahora mira lo que dice este párrafo. O la gracia que es por medio de él, no en forma general, o sea, está hablando de la revelación general nivelada, como tampoco los hombres que no tengan una revelación de él por la promesa del Evangelio pueden obtener una fe salvadora o arrepentimiento. ¿Qué doctrina usted ve ahí, hermano? La doctrina de la inhabilidad del hombre para creer por sí mismo. Porque la confesión obviamente nos dice que los hombres que no tengan alguna revelación de él por la promesa del Evangelio pueden obtener una fe salvadora o arrepentimiento. Y esa doctrina, ahí está implícita la doctrina de la inhabilidad total del hombre. Ahora bien, hermano, bueno, esas son las tres doctrinas: la revelación general de Dios, la revelación especial de Dios y la inhabilidad del hombre. Ahora bien, hermano, quiero por un momento hablarles acerca de la revelación general de Dios. ¿Qué es lo que es la revelación general de Dios? ¿Quién me puede, en unas pocas palabras, definirme qué es lo que es la revelación general de Dios? ¿Cómo? La revelación por medio de la creación. ¿Lo he hecho para atrás? Por favor. Okay. Cuando todos lo tengan, hermano, me avisan para que lo puedan traer todos. ¿Todo lo tiene, hermano? Hermano Josué todavía no lo tiene. ¿Ya? Okay. ¿Quién define, hermano, la doctrina de la revelación general de Dios? Osvaldo decía que la revelación a través de la creación. Está bastante acertado. Pero alguien más me lo puede elaborar un poquito más. Sí, elaborar un poquito más. Esencialmente es eso que usted acaba de decir. Usted está en lo correcto. Pero quiero ayudarlos a ustedes a elaborar un poquito más este concepto. Que el hombre sabe que Dios existe porque a la creación revela la existencia de un creador. El hombre sabe, sería el resultado de la revelación general. Pero ¿qué es lo que es? ¿Cómo nosotros elaboramos este concepto bíblico, esta doctrina bíblica? Bueno, por revelación general se entiende por revelación natural o general, el acto por el cual Dios revela a todos los hombres de todos los tiempos algunas verdades acerca de Él. Eso es revelación general o natural. El acto de Dios. Hermano, la Biblia dice que lo que conocemos de Dios, lo conocemos ¿por qué? Porque Él nos los reveló a nosotros. Es por eso que cada vez que nosotros hablamos de revelación, estamos hablando de un acto de parte de Dios para con el hombre. Y una de las peculiaridades que tiene la revelación general es quiero enfatizar, es el acto de Dios por el cual Dios revela o da a conocer ¿a quién? A todos los hombres de todos los tiempos algunas verdades acerca de Él. Y
Y digo, hermano, algunas verdades porque la revelación general o natural no revela todo lo que Dios es. ¿Verdad? Por ejemplo, en la revelación general de Dios, ¿qué atributo de Dios está revelado? La sabiduría de Dios. ¿Qué más? La omnipotencia de Dios. ¿Verdad? ¿Qué dice Pablo? La omnisciencia de Dios. ¿Qué dice Pablo? Mira, hermano, bueno, ese pasaje lo vamos a buscar ahorita. Su providencia, sus ¿cómo? actos de providencia. Sus actos de providencia. Pero la creación misma revela, dice, su eterno poder y deidad. Y deidad. La creación da testimonio de que Él es Dios. Y esa revelación está disponible ¿para quién? Para todos los hombres. De todos los tiempos. Ahora, ¿cuáles son, hermanos, las fuentes, ¿verdad?, de la revelación general de Dios? ¿Cuáles son las fuentes de la revelación general de Dios? Vemos que Dios se ha revelado al hombre, ¿verdad? En una revelación general. Esa revelación general es el acto de Dios por el cual Dios revela a todos los hombres de todos los lugares algunas verdades acerca de Él. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de esta revelación general o natural de Dios? ¿Por qué medios esta revelación se manifiesta, por decirlo de alguna manera? La creación. La creación, muy bien, ¿cuál más? ¿Cómo? ¿La palabra de Dios, o sea, la Biblia? No. La creación es una de las fuentes de la revelación general de Dios. ¿Cuál más? La conciencia es otra evidencia, otra fuente de la revelación general de Dios. Y vamos a ver algunos textos bíblicos de esto. ¿Y cuál es el otro? La providencia. Los actos de providencia son parte de o una fuente de la revelación general de Dios. Quiero enfatizarlo. La fuente de la revelación general de Dios, ¿cuáles son? La creación, la conciencia, la providencia. Ok, ahora mírenme todos a un momento. Usted, yo voy a hacer esta pregunta y todos la vamos a responder al unísono porque quiero que usted se la grabe. ¿Cuáles son las fuentes de la revelación general de Dios? La creación, la conciencia y la providencia. ¿Cuáles son las fuentes de la revelación general de Dios? La creación, la conciencia y la providencia. Amén. Amén. Un momentico, hermano. Como vi hermanos callados, vamos a volverlo a decir. ¿Cuál es la fuente de la revelación general de Dios? La creación, la conciencia y la providencia. Amén, hermano. Así más o menos, quise hacer este ejercicio porque así es más o menos como funciona el catecismo. Entonces, cuando tengamos el culto familiar esta semana, así es más o menos como lo hacemos en nuestro hogar. Hermano. ¿Qué quiere decir la palabra fuentes? Fuente es como the source of revelation. What? The source. Oh, No. Source. Where it comes from. oh, No. ¿De dónde viene? ¿de dónde viene? Sí, es como ¿cómo dice la palabra? Source. Esa palabra. ¿Lo mismo en español? No. Fuente es de donde fluye, emana. Recurso es, hermano, ¿cómo decir recurso? Recursos, ahora no sé cómo explicar recursos. Es como una materia prima. Sí, un recurso viene siendo como son elementos. Que te ayudan. Elementos que te ayudan, pero la fuente es de donde emana, de donde fluye. Donde nace. O donde nace, muy bien. Ok, ahora quiero que veamos algunos textos bíblicos. Un hermano que busque el Salmo 19.1, otro hermano va a buscar Romanos 1, 19 al 20. Solamente quiero, antes de leer estos textos bíblicos, ilustrar un poquito la diferencia entre, porque esto puede ser la duda en muchos de nosotros, ¿cuál es la diferencia entre recursos y fuente? Por ejemplo, el dinero, ¿qué es lo que es? Un recurso. Un recurso.
Porque yo lo necesito ¿para qué? Para vivir. Para vivir, para comprar comida, para pagar mis biles, es un recurso, ¿verdad? El dinero. Pero la fuente de donde yo obtengo dinero, ¿cuál es? El trabajo. El trabajo. So, el trabajo viene siendo la fuente, el dinero viene siendo el recurso. Si ven yo creo que un ejemplo que ilustra muy bien la diferencia entre ambas palabras. So, ¿quién tiene el Salmo 19.1? Judy. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Gracias, Judy. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia, ¿qué cosa? La obra de sus manos. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista, hermano? Que la creación da testimonio de un creador. Y ese creador es Dios. Solamente usted observa la creación, el cielo, el sol, la salida del sol, la puesta del sol, las estrellas, la luna, da testimonio de que hay un creador. Y ese creador es el Dios trino que nosotros adoramos. Aleluya. Amén. Ahora bien, Romanos 1, 19 al 20. ¿Qué no tiene? Yo lo tengo. Dice, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Amén. Eso habla, hermano, de la fuente de la creación. Dice la Biblia que lo que de Dios se conoce, dice, el verso 20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto ¿con qué? Con claridad. Amados hermanos, fíjate el juego de palabras que usa Pablo aquí, no quiero que lo pierdas. Él dice, porque desde la creación, dice en el texto, que él usa la palabra específica, dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos Invisibles. invisibles. ¿Qué significa invisible? Que no se ven. Sus atributos que no se ven, dice la Biblia, su eterno poder y divinidad se han visto Claramente. con toda claridad. ¿Viste ese contraste de palabras? Sus atributos invisibles. ¿Cuáles atributos invisibles, Pablo? Oh, su eterno poder y su deidad. Dice, se han visto Claramente. claramente en la creación. Dice, de modo que no tienen excusas. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver otro texto bíblico. Ahí mismo en Romanos, vamos a ver el capítulo 1, verso 32 y el capítulo 2, versos 12 al 16. Romanos 1, verso 32. Y el capítulo 2, versos 12 al 16. Josué, tú vas a buscar Jonás 1, del 4 al 7. ¿Quién tiene Romanos 1, 32? No. Dice, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Luego 12. Del 2 al 16. Que los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes se tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen, pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios, es obedecer la ley que nos hace justos ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia
o los acusan a bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Fíjate lo que dice este texto, quiero que lo desmenucemos. Dice el Romanos 1, 32, dice, los cuales, o sea, ¿quiénes son los cuales? De los que él está hablando en el capítulo 1. Quiero, hermano, quiero que miren esto por un momento. Romanos 1, 32. Comienza diciendo, los cuales, estos cuales son los que Pablo menciona en el verso 18. Mira el verso 18 por un momento, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Cuando el verso 32 dice los cuales, esos cuales, está hablando de quién? De estos hombres que restringen con injusticia la verdad. Y él dice, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Hermano, ¿tú entiendes la profundidad de este versículo? ¿Tú entiendes? Este versículo tiene implicaciones serias para la iglesia de nosotros y para la iglesia de Cristo. Y quiero hacer este paréntesis para indicarte esta implicación. Dice la Biblia que estos hombres saben cuál es el decreto de Dios. ¿Cuál es el decreto de Dios? Que los que practican tales cosas merecen la muerte. El hombre sabe que el pecado tiene sus consecuencias. Es por eso que el hombre no tiene que saber la ley de Dios, no tiene que venir a la iglesia para saber que robar es malo. Todos los hombres saben, hermano, que si asesinan a otro hombre, ¿qué les va a pasar? Los van a matar. ¿Sí? Los condenan a muerte. Ahora bien, es por versículos como estos, porque dice el verso, que ellos saben el decreto de Dios, y dice también que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Esta gente son dignas de muerte por dos razones. O sea, cuando dice dignos de muerte, está hablando Pablo de qué, hermano? De la muerte eterna, de la condenación eterna. Esto no está diciendo que nosotros, la iglesia, debemos de matar a todos los que practican estas cosas, sino que está hablando de la muerte, de la segunda muerte. Pero dice Pablo que todos estos hombres merecen esa segunda muerte, o esa muerte eterna, por dos razones. ¿Cuáles son esas dos razones? Porque saben. Porque ellos, sabiendo el decreto de Dios, lo hacen. ¿Y qué más? Aprueban. Y aprueban, se complacen o dan su aprobación para que otros las hagan. Es por esto que los cristianos, la iglesia de Cristo, ni practicamos el aborto, ni aprobamos el aborto. Porque los que aprueban el aborto son tan culpables delante de Dios como el que lo practica. Por eso, hermanos, nosotros los cristianos no nos involucramos o no practicamos la homosexualidad, ni tampoco aprobamos la homosexualidad. Porque tan culpable delante de Dios es el que la practica como el que la prueba. Si la iglesia ahora dice, escúchame bien, hermano, si la iglesia dice, está bien, es ok, el matrimonio homosexual, nosotros lo aprobamos, esa iglesia, la iglesia estaría en abierta oposición a la palabra de Dios y se pone ella misma bajo el juicio de Dios. ¿Sí lo entienden, hermano? Si la iglesia dice, es ok que hagamos leyes que aprueben el aborto, la iglesia está en abierta oposición a la palabra de Dios y nos ponemos nosotros mismos bajo el juicio de Dios. Porque dice la Biblia que el que los practica y el que lo aprueba son dignos de muerte. Y como dice Pablo,
Y yo quiero que usted preste atención a esto, hermano. Como dice Pablo o Pedro, no recuerdo cuál de los dos es. Lo único que recuerdo es que los dos comienzan con P. Pero uno de los dos dijo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro, gracias, hermano. Si usted, el gobierno puede decir, hizo que el aborto, la iglesia tiene la responsabilidad de decir, no lo aprobamos, no lo practicamos, vamos a predicar la verdad de Dios al respecto. ¿Por qué? Porque si la iglesia dice, es ok, nosotros por ganar el favor de los hombres, nos ponemos en abierta oposición a Dios. Y eso va a traer consecuencias. Pero ¿qué nos puede hacer el hombre? Nada. Amén. Lo único que el hombre puede hacer, lo más, quitarnos la vida, como a Esteban. Pero en esa circunstancia, en ese caso, nuestro mismo Señor Jesucristo estará recibiendo nuestras almas en gloria. Amén. ¿Qué nos pueden hacer? Encarcelarnos. Es ok. La palabra de Dios No está presa. Amén. No hay manera que el mundo pueda detener el avance aplastante y Amén. glorioso del Evangelio. Amén. Pero es por textos como esto, hermano, que nosotros mantenemos firme nuestra posición en lo que la Escritura dice. Porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros no vivimos acorde a la filosofía de este mundo. Vivimos acorde a la filosofía de vida del reino de Dios. Porque nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, no de este mundo. Amén, hermano. Amén. Ok. Eso fue un paréntesis que hizo porque no quería dejarlo pasar. Bueno, es que este tema a mí me apasiona porque, wow, qué privilegio Dios nos ha dado de, en un mundo de tinieblas, poder proclamar la luz del Evangelio. Amén. Y no hay mayor privilegio, escúchame bien, cristiano, mi amada iglesia, no hay mayor privilegio, el mayor privilegio que Dios te pueda dar, ¿sabes cuál es? Sufrir por causa de Cristo. Sufrir por causa de Cristo. Ok, hermano, bueno, el capítulo 2, verso 12, dice, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, una pausa, cuando dice que los gentiles no tienen la ley, ¿a qué se está refiriendo? No les fue dado los 10 mandamientos. A ellos no les fue dado los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y su pensamiento acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Amados hermanos, está hablando Romanos capítulo 1, verso 32, y Romanos capítulo 2, verso 2 al 16, habla de la revelación de Dios, la revelación general de Dios, ¿a través de qué? De la conciencia del hombre. O sea, ya tenemos dos fuentes, la creación, la conciencia, y vamos a ver los actos de providencia un poquito más grandes. Mira Jonás, capítulo 1, verso 4 al 7, hermano Josué, lo va a leer. Jonás, capítulo 1, 4 al 7. But the Lord hurled a great wind upon the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship threatened to break up. Then the mariners were afraid, and each cried out to his God. And they hurled up the cargo that was in the ship into the sea to line it for them. But Jonah had gone down into the inner part of the ship and laid down and was fast asleep. So the captain came and said to him, "What do you mean, you sleeper? Arise, call out to your God. Perhaps God will give a thought to us, and we may not perish." And they said to one another, "Come, let us cast lots, that we may know on whose accounts this evil has come upon us." So they cast lots, and the lot fell on Jonah. Gracias, Josué. Fíjate, te voy a leer el texto nuevamente. Dice, y el Señor desató sobre el mar
un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco y se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suerte y cayó la suerte sobre Jonás. Yo te pregunto, hermano, ¿qué tú ves aquí? ¿Qué es lo que te llama la atención? Estos hombres, los marineros, ¿quiénes eran? Paganos. Eran paganos. Cuando la tormenta viene y el barco, se dice que era una tormenta tan grande que el barco casi se rompía. ¿Qué fue lo primero que los marineros hicieron? Clamaron a su Dios. ¿Por qué usted cree que ellos clamaron a su Dios? Porque aunque ellos eran paganos, ellos saben que hay un Dios que controla la creación. Lo que ellos clamaron al Dios equivocado. Pero ellos sabían que hay alguien superior que controla la creación. Aleluya. Y ese es nuestro Dios. Amén. ¿Verdad? Ahora, mira, este texto, hermano, es una maravilla. Este texto es, hermano, es como miel de abeja en nuestros labios. Mira, Hechos 14 al 17. Y lo que vamos a hacer, hermano, es como, ya el tiempo se nos fue, vamos a terminar con este versículo esta noche. Pero quiero que lo leamos y que lo desmenucemos un poquito. Hechos 14, verso 14 al 17. Hermana Adriana. Dice: al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvia del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. ¿Cuántos pueden decir amén, hermano? Amén. Mira lo que está diciendo este texto. Aquí hay muchas cosas, pero quiero enfocarme en lo que tiene que ver con el estudio. Fíjate lo que dice el verso 14. Pero cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ellos estaban predicando el evangelio, en el contexto vemos, y las personas en esta ciudad estaban tan maravillados con las cosas que estaban pasando, que ellos dijeron: los dioses se han hecho como humanos. Y dice que le cambiaron el nombre a estos apóstoles. Mira específicamente, hermano, 12. el verso 12, gracias. El verso 11 dice: cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaron a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y bueno, ahí está el contexto. El verso 14 dice: pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos
hay. ¿Qué es lo que vemos ahí? La revelación general de Dios a través de ¿qué? De la creación. Se le está anunciando el Evangelio y comienza diciéndole, Dios es el creador de todas las cosas. Ahora, dice, verso 15, verso 16, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. ¿Qué significa eso, hermano? Lo que está diciendo es básicamente lo mismo que le dice a los romanos en el capítulo 1. Dios, hermano, los entregó a sus propias pasiones. El mundo, los hombres, hermanos, se hicieron tan necios que cambiaron la gloria de Dios por la gloria del hombre. Y Dios los dejó a la merced de su propia pecaminosidad, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Para poder entender con más claridad esto, es como que Dios le dijo, eso es lo que ustedes quieren. Eso es lo que van a tener. ¿Verdad? Y por eso dice que en otras generaciones, Dios, ¿verdad? Lo que les permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dando lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Wow. Lo que Pablo le está diciendo aquí, este Dios creador, el Dios que nosotros les proclamamos, no solamente se ha revelado en las obras de creación, sino que también se ha revelado en ¿qué? En las obras de providencia. Cuando hablamos de las obras de providencia, a lo que nos estamos refiriendo, cuando hablamos de la providencia de Dios, nos estamos refiriendo al gobierno que Dios ejerce sobre su creación, a través del sustento, ¿verdad? Que Dios le da a la creación. Dios no solamente creó, sino que Dios sustenta la creación que hizo. Y dice, lo que más me maravilla de este pasaje, que dice, Dios permitió que las naciones siguieran su propio camino, pero sin embargo, Dios siguió dando testimonio de ¿qué? De sí mismo, a través de las obras de creación. Porque Dios, aun cuando el hombre sigue su propio camino, Dios continúa haciéndolo bien. Amén. Aun cuando el hombre dice, te odio, no quiero saber de ti, Dios sigue dando testimonio de Él mismo, haciéndolo bien. ¿Cómo nos hace bien? Dándonos lluvia a su tiempo, estaciones fructíferas y llenando nuestro corazón de sustento Y de alegría. ¿Sí lo puede ver, hermano? Cómo Dios se ha revelado a través de la creación, la conciencia del hombre y los actos de providencia. Y para el domingo que viene vamos a seguir con este tema, hermano. Ahora, quiero exhortarle, hermano, que como iglesia le demos gracias a Dios. Porque Dios, hermano, no solamente el creador de todas las cosas, sino que es el sustentador de todas las cosas. Y cada día que nosotros nos acostamos, nos levantamos porque Dios nos da un día más de vida. Dios nos da 24 horas más para poder vivir. Y nos acostamos y al otro día nos levantamos porque Dios nos vuelve a dar otras 24 horas. Nos vuelve a dar aire para respirar y comida para nuestras familias. Todo esto viene de la mano de Dios. Amén. Vamos a orar. Quiero invitar a que se ponga en pie y vamos a orar en esta noche. Hermano, a Ubaldo nos va a despedir en oración, por favor. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Señor, por tu palabra. Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes Señor, a seguirme meditándola, Señor, y que la podamos aplicar. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque también ahí te revelas, Señor, por medio de ella, Señor, y podemos reconocer tu grandeza, Señor, por medio de ella, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos bendices, Señor, con toda bendición espiritual, Señor. Así que, Señor, esta noche te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, y que podamos aplicarla, tu palabra, Señor, y que nos des un descanso de esta noche, Señor, y que también, Señor, durante la semana podamos glorificar tu nombre, Señor, por medio de nuestras acciones, Señor, y que nos ayudes, Señor, para poder seguir vendiendo, Señor, aquí, Señor, para seguir estudiando de tu palabra. Entonces, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que la paz y el amor del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Estamos despedidos.